Lucas, el niño millonario de 10 años, acaba de perder su vida tranquila. Su niñera, Sofía, no solo fue contratada para cuidar de él, sino para protegerlo de una amenaza cuya sombra se cierne sobre la deslumbrante mansión. Las paredes de esa casa guardan secretos que harían temblar a cualquiera. Pero Sofía está a punto de descubrir que cuidar a un niño rico es solo la punta del iceberg. Era un día soleado cuando Sofía llegó por primera vez a la mansión. Las puertas eran colosales, adornadas con detalles dorados que reflejaban la opulencia de la familia. Todo parecía perfecto, desde los jardines con flores de colores vibrantes hasta la piscina que destellaba en el calor del verano. Sofía se sintió como en un cuento de hadas, ilusionada por la idea de pasar días tranquilos al lado de un chico encantador. Pero apenas cruzó el umbral, un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. Mientras acomodaba sus cosas en su nueva habitación, su mente estaba llena de expectativas. ¿Sería Lucas un niño amable, divertido? Sin embargo, tan pronto como se instaló, su teléfono sonó. Al verlo, el corazón le dio un vuelco. Era un número desconocido. Contestó con curiosidad, y la voz al otro lado la dejó helada. «Estás en peligro, Sofía. Lucas es más que un simple niño millonario. Es el heredero de un imperio que su familia ha mantenido oculto, y hay personas que quieren apoderarse de su fortuna». Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿De qué estaba hablando? La voz continuó, su tono ominoso desgarrando la tranquilidad del momento. Tu trabajo no es solo cuidar de él. Debes protegerlo. Hay un enemigo que está más cerca de lo que imaginas. Las palabras resonaron en su mente como un eco aterrador. A medida que la conversación avanzaba, sus propias inseguridades comenzaron a aflorar. ¿Acaso era realmente capaz de hacer esto? Su corazón latía con fuerza, y el miedo se apoderó de ella. Respiró hondo, intentando calmarse, mientras el sudor perlaba su frente. Recobró la compostura y al afirmar su voz, preguntó: «¿Quién eres? ¿Qué sabes de mí?» «Oh, lo sabrás pronto». La voz se desvaneció en un murmullo inquietante. Detrás de la puerta, Lucas apareció, furioso y despreocupado. Con su sonrisa encantadora y su cabello desordenado, parecía un chico normal. Pero en su mirada había una chispa que Sofía no podía ignorar. El pequeño, ajeno al peligro, la llenó de ternura, y urgentemente decidió que debía protegerlo. A medida que se acercaba a él, la sensación de responsabilidad la envolvió y la hizo sentir más fuerte. Sin embargo, el miedo seguía latiendo en su pecho. ¿Quién estaba detrás de ellos? ¿Qué secreto familiar oscuro acechaba en la mansión? Con el corazón sobrecogido y el horizonte lleno de incertidumbre, Sofía sabía que se habían cruzado en un juego peligroso. La conexión con Lucas se intensificaba, pero su propio pasado también la perseguía. ¿Sería capaz de enfrentar a este enemigo desconocido antes de que fuera demasiado tarde? Las sombras comenzaron a acercarse, y Sofía comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. Hey, antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mientras Sofía se acercaba a Lucas, su mente corria a 1000 por hora. El eco de la ominosa advertência aún retumbava em sua cabeça.
debes protegê-lo. Essa frase le hacía sentir que las paredes de la mansión se cerravam a su alrededor. Lucas sonreía com inocência, pero su mirada despertava em ella instinto de proteção que nunca havia sentido. Justo quando estava a ponto de abraçá-lo, estruendo ressonou desde a entrada principal. El sonido pareceu sacudir el aire. Sofía se sobressaltou e mirou hacia la puerta. La poderosa entrada de la mansión, antes imponente e majestuosa, agora parecia amenazante. El coração le latia com força. Lucas, sem entender el peligro, corriu hacia o ruído. «Lucas, espera!» Sofía gritó, pero no logró detenerlo. Corrió tras él mientras la adrenalina inundaba su cuerpo. Abrió la puerta principal y lo que encontró la dejó helada. Un grupo de hombres en trajes oscuros, con miradas frías y severas, empujaba a un lado a un hombre que parecía estar tratando de proteger a la familia. «¡Deténganse!», gritó Sofía, su voz resonando como un eco desesperado. Los hombres se giraron hacia ella, sus rostros inmutables. El hombre que era empujado al suelo la miró con ojos desbordantes de miedo. «Sofía, escapa, no te quedes aquí». Un pánico helado se apoderó de ella. Sin previo aviso, uno de los hombres avanzó hacia ella. «¿Tú eres la nueva? No sabes en lo que te has metido». En un instante, la situación se tornó caótica. Sofía tomó a Lucas de la mano, pero su pequeño cuerpo parecía un ancla en medio de la tormenta. «¡Vamos, rápido!». La empujó hacia atrás, y entonces escuchó un disparo. El sonido la atravesó como un puñal, y su sangre se heló. Lucas se aferró a ella con fuerza, su rostro reflejando confusión y miedo. El hombre caído se retorcía en el suelo, mientras los otros trataban de contenerlo. La angustia la invadía. Sofía nunca había imaginado que su vida cambiaría tanto en solo un día. Pero lo que pasó a continuación fue aún más impactante. Lucas, con su mirada seria de niño, se soltó de su mano y se acercó a los hombres. «¡Basta!», gritó Lucas, su voz sorprendiendo a todos. «Dejen a mi padre en paz». El tiempo pareció detenerse. Sofía sintió un frío gélido recorriéndole la espalda. «¿Tu padre?», repitió con incredulidad, mientras sus ojos se abrieron como platos. Los hombres se detuvieron. «El heredero», uno de ellos murmuró, mientras su rostro pasaba del odio a la confusión. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «No, no puede ser». El chico que creía que era normal era el hijo de un hombre poderoso, envuelto en una red de violencia y secretos que ella nunca había sospechado. El hombre en el suelo gritó: «Lucas, escápate. Ellos no son lo que piensas. No debes confiar en ellos». Las palabras del hombre golpearon a Sofía como una ola congelada. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué secretos había escondido la familia de Lucas? La vulnerabilidad de Lucas, su fragilidad, se hacía cada vez más pesada. Todo se desmoronaba. La mansión que había parecido un sueño se convirtió en un campo de batalla. Mientras los hombres avanzaban, Sofía supo que ya no podía dar marcha atrás. Su vida, la de Lucas, todo estaba en juego. ¿Pero podría confiar en su pequeño protegido en un momento como ese? La verdad estaba más allá de lo que imaginaban. Lucas tenía que ser protegido. ¿Pero de quién o de qué? Era una pregunta que colgaba en el aire como una amenaza ineludible. Sofía respiró hondo, lista para pelear con todo lo que tenía, mientras el futuro de ambos quedaba en la cuerda floja. Mientras los hombres avanzaban, todo parecía desmoronarse. Sofía estaba paralizada por el miedo, las palabras del hombre herido resonando en su mente. Sus ojos buscaban a Lucas, que, con valentía inesperada, se aferraba a la situación y desafiaba a aquellos que amenazaban su hogar. Pero de repente, un grito desgarrador cortó el aire. «Lucas, no», Sofía imploró, pero era demasiado tarde.
El pequeño dio un paso hacia los hombres, su mirada decidida y desafiante. El hombre caído gritó de nuevo: «No lo hagas, Lucas». Pero el niño continuó, a pesar de su advertencia. En ese instante, ocurrió lo impensable. Uno de los hombres, con una mirada de desprecio, levantó su mano y un destello de metal. Un disparo resonó en la estancia, y en un instante muy breve, todo se volvió confuso. Sofía, sintiendo el golpe del terror en su pecho, se arrojó hacia Lucas y en su desesperación lo empujó hacia un lado. La distancia que ella intentaba crear era un intento desesperado de protegerlo. Fue en ese momento que todo cambió. Un silencio sepulcral siguió, súbito e inquietante. Sofía respiró hondo. Su corazón latía con fuerza. Pero cuando pudo procesar lo que había sucedido, el horror la invadió. Domina el caos. Un hombre en el suelo yacía. No era el hombre que intentaba proteger a Lucas. Era su propio padre. Las palabras se congelaron en su garganta. ¿Qué? ¿Quién? No. Ella balbuceó. La confusión la envolvía. Lucas miraba hacia el suelo y su pequeña figura parecía encoger bajo el peso de la verdad que acababa de descubrir. «Papá», misitó, el temor y la incredulidad escritas en su rostro. Los hombres se detuvieron. Un murmullo de incredulidad recorrió la habitación. «El heredero». Uno de ellos repitió, ahora más confundido que nunca, sus ojos fijos en Lucas. Sofía sintió que se le estrangulaba la garganta. La imagen que había construido en su mente de un niño normal se desmoronó por completo. El mundo que creía conocer se desbordó de secretos y mentiras. Todo parecía un rompecabezas que de repente se desarmaba. Mientras Lucas retrocedía, su padre yacía inmóvil, y la realidad se volvía cada vez más oscura. Sofía chasqueó los labios, apretando los ojos con fuerza, como si deseando que la realidad se desvaneciera. No, no puede ser. Los hombres se miraron entre sí, buscando instrucciones, indecisos. Uno de ellos, de voz rasposa, dijo: «Esto cambiará todo. No podemos dejar que el pequeño permanezca aquí. Él es nuestro puente». La adrenalina en las venas de Sofía se convirtió en una sensación ácida. «¿Puente a qué?», preguntó, el temblor en su voz evidente. Ella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En un instante, todo lo que creía saber sobre Lucas y su familia pasó a ser irrelevante. Antes de que pudieran reaccionar, otro hombre emergió detrás de la multitud, sosteniendo un teléfono en su mano. «El jefe quiere hablar contigo», dijo, mirando directamente a Lucas. Y cuando los ojos del niño se encontraron con los de su padre, una chispa de temor se encendió en su interior. «No, no quiero hablar», gritó, dando un paso hacia atrás. «Déjenme en paz». Sofía, sintiendo que el tiempo se desplazaba, empujó a Lucas detrás de ella. Gritó, su voz en un grito alto. Pero su mente giraba en torbellino, buscando una salida. ¿Qué había significado realmente todo esto? Lucas no era solo un niño rico, era el epicentro de algo mucho más oscuro y peligroso. El ambiente se llenó de tensiones palpables, cada respiración pesada y urgente. Sofía sabía que el tiempo se estaba acabando. Lucas, con lágrimas en los ojos, ya no era solo el niño al que debía cuidar, era el niño atrapado en un juego mortal. Mientras su futuro se detenía en una línea delgada, Sofía decidió que no podía abandonar a Lucas, pero el precio que tendría que pagar era desconocido. La angustia la envolvió como una nube, y cuando los hombres comenzaron a acercarse de nuevo, Sofía supo que no había vuelta atrás. Su destino estaba atado al de Lucas y el secreto del legado de su familia.
La arrastraría a un abismo del cual no sabía si podría escapar. La única pregunta era, ¿qué tipo de fuego estaban a punto de encender? Mientras los hombres avanzaban, todo parecía desmoronarse. Sofía estaba paralizada por el miedo, las palabras del hombre herido resonando en su mente. Sus ojos buscaban a Lucas, que, con valentía inesperada, se aferraba a la situación y desafiaba a aquellos que amenazaban su hogar. Pero de repente, un grito desgarrador cortó el aire. «Lucas, no», Sofía imploró, pero era demasiado tarde. El pequeño dio un paso hacia los hombres, su mirada decidida y desafiante. El hombre caído gritó de nuevo, «No lo hagas, Lucas». Pero el niño continuó, a pesar de su advertencia. En ese instante ocurrió lo impensable. Uno de los hombres, con una mirada de desprecio, levantó su mano y, un destello de metal. Un disparo resonó en la estancia, y en un instante breve, todo se volvió confuso. Sofía, sintiendo el golpe del terror en su pecho, se arrojó hacia Lucas y en su desesperación lo empujó hacia un lado. La distancia que ella intentaba crear era un intento desesperado de protegerlo. Fue en ese momento que todo cambió. Un silencio sepulcral siguió, súbito e inquietante. Sofía respiró hondo, su corazón latía con fuerza. Pero cuando pudo procesar lo que había sucedido, el horror la invadió. En el caos, un hombre en el suelo yacía. No era el hombre que intentaba proteger a Lucas, era su propio padre. Las palabras se congelaron en su garganta. «¿Qué? ¿Quién?», balbució. La confusión la envolvía. Lucas miraba hacia el suelo, y su pequeña figura parecía encoger bajo el peso de la verdad que acababa de descubrir. «Papá», musitó, el temor y la incredulidad escritas en su rostro. Los hombres se detuvieron. Un murmullo de incredulidad recorrió la habitación. El heredero, uno de ellos, repitió, ahora más confundido que nunca, sus ojos fijos en Lucas. Sofía sintió que se le estrangulaba la garganta. La imagen que había construido en su mente de un niño normal se desmoronó por completo. El mundo que creía conocer se desbordó de secretos y mentiras. Todo parecía un rompecabezas que de repente se desarmaba. Mientras Lucas retrocedía, su padre yacía inmóvil, y la realidad se volvía cada vez más oscura. Sofía chasqueó los labios, apretando los ojos con fuerza, como si deseando que la realidad se desvaneciera. No, no puede ser. Los hombres se miraron entre sí, buscando instrucciones, indecisos. Uno de ellos, de voz rasposa, dijo, «Esto cambiará todo. No podemos dejar que el pequeño permanezca aquí. Él es nuestro puente». La adrenalina en las venas de Sofía se convirtió en una sensación ácida. «¿Puente a qué?», preguntó, el temblor en su voz evidente. Ella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En un instante, todo lo que creía saber sobre Lucas y su familia pasó a ser irrelevante. Antes de que pudieran reaccionar, otro hombre emergió detrás de la multitud, sosteniendo un teléfono en su mano. «El jefe quiere hablar contigo», dijo, mirando directamente a Lucas. Y cuando los ojos del niño se encontraron con los de su padre, una chispa de temor se encendió en su interior. «No, no quiero hablar», gritó, dando un paso hacia atrás. «Déjenme en paz». Sofía, sintiendo que el tiempo se desplazaba, empujó a Lucas detrás de ella. «No lo toquen», gritó, su voz en un grito alto. Pero su mente giraba en torbellino, buscando una salida. ¿Qué había significado realmente todo esto? Lucas no era solo un niño rico, era el epicentro de algo mucho más oscuro y peligroso. Justo cuando pensaban que la tensión no podía escalar más, una de las ventanas se rompió con un estruendo, y un hombre vestido de forma desaliñada irrumpió en la sala. Tenía una mirada de desesperación y rabia en sus ojos. «Lucas, eres el único que puede salvarnos»,
gritó, dirigiéndose directamente al niño. Sofía sintió que se le helaba la sangre. ¡Salvarnos! ¿De qué estaba hablando? Lucas, asustado y confundido, miraba a su alrededor. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblorosa. El extraño, sin perder tiempo, se acercó al niño. La tensión era palpable. Hay algo que debes saber. Tu madre, ella no es quien dice ser. Ella está en peligro y tú eres la clave para todo. Las palabras resonaron en la habitación como un eco aterrador. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. Lucas, aún en estado de shock, miró a Sofía buscando respuestas. ¿Qué está pasando? Misterios oscuros y secretos devastadores se amontonaban en la atmósfera pesada. El hombre desaliñado continuó. Si no lo entiendes, todo podría perderse. Tu vida, Lucas, está ligada a un secreto que nadie quiere que sepas. Debes confiar en mí. La puerta principal se cerró de golpe. La tensión se apoderó del ambiente y el aliento de todos se quedó atrapado en sus gargantas. Sofía sintió que todo se hacía más confuso. ¿Qué significaba todo esto? ¿A qué costo tendrían que ir en busca de la verdad? La vida de Lucas no solo estaba amenazada, la realidad misma estaba a punto de volverse una pesadilla. Sofía respiró hondo, convencida de que el desenlace estaba aún muy lejos. La conexión con Lucas se intensificaba, pero su propio pasado también la perseguía. El juego que habían comenzado estaba lejos de terminar. ¿Podrían descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La habitación, ahora llena de incertidumbre, se transformaba en un campo de batalla, y el futuro de ambos quedaba en una cuerda floja. Mientras los hombres avanzaban, todo parecía desmoronarse. Sofía estaba paralizada por el miedo. Las palabras del hombre herido resonando en su mente. Sus ojos buscaban a Lucas, que con valentía inesperada se aferraba a la situación y desafiaba a aquellos que amenazaban su hogar. Pero de repente, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Lucas, no! Sofía imploró, pero era demasiado tarde. El pequeño dio un paso hacia los hombres, su mirada decidida y desafiante. El hombre caído gritó de nuevo. «¡No lo hagas, Lucas!» Pero el niño continuó, a pesar de su advertencia. En ese instante, ocurrió lo impensable. Uno de los hombres, con una mirada de desprecio, levantó su mano y, un destello de metal, un disparo resonó en la estancia y en un instante breve todo se volvió confuso. Sofía, sintiendo el golpe del terror en su pecho, se arrojó hacia Lucas y en su desesperación lo empujó hacia un lado. La distancia que ella intentaba crear era un intento desesperado de protegerlo. Fue en ese momento que todo cambió. Un silencio sepulcral siguió, súbito e inquietante. Sofía respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, pero cuando pudo procesar lo que había sucedido, el horror la invadió. En el caos, un hombre en el suelo yacía. No era el hombre que intentaba proteger a Lucas, era su propio padre. Las palabras se congelaron en su garganta. ¿Qué? No, balbuceó, la confusión la envolvía. Lucas miraba hacia el suelo y su pequeña figura parecía encoger bajo el peso de la verdad que acababa de descubrir. «Papá», musitó, el temor y la incredulidad escritas en su rostro. Los hombres se detuvieron. Un murmullo de incredulidad recorrió la habitación. «El heredero», uno de ellos repitió, ahora más confundido que nunca, sus ojos fijos en Lucas. Sofía sintió que se le estrangulaba la garganta. La imagen que había construido en su mente de un niño normal se desmoronó por completo. El mundo que creía conocer se desbordó de secretos y mentiras. Todo parecía un rompecabezas que de repente se desarmaba. Mientras Lucas retrocedía, su padre yacía inmóvil, y la realidad se volvía cada vez más oscura. Sofía chasqueó los labios, apretando los ojos con fuerza.
como si deseando que la realidad se desvaneciera. No, no puede ser. Los hombres se miraron entre sí, buscando instrucciones, indecisos. Uno de ellos, de voz rasposa, dijo: «Esto cambiará todo. No podemos dejar que el pequeño permanezca aquí. Él es nuestro puente». La adrenalina en las venas de Sofía se convirtió en una sensación ácida. «¿Puente a qué?», preguntó, el temblor en su voz evidente. Ella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En un instante, todo lo que creía saber sobre Lucas y su familia pasó a ser irrelevante. Antes de que pudieran reaccionar, otro hombre emergió detrás de la multitud, sosteniendo un teléfono en su mano. «El jefe quiere hablar contigo», dijo, mirando directamente a Lucas, y cuando los ojos del niño se encontraron con los de su padre, una chispa de temor se encendió en su interior. «No, no quiero hablar», gritó, dando un paso hacia atrás. «Déjenme en paz». Sofía, sintiendo que el tiempo se desplazaba, empujó a Lucas detrás de ella. «No lo toquen», gritó, su voz en un grito alto, pero su mente giraba en torbellino, buscando una salida. ¿Qué había significado realmente todo esto? Lucas no era solo un niño rico, era el epicentro de algo mucho más oscuro y peligroso. Justo cuando pensaban que la tensión no podía escalar más, una de las ventanas se rompió con un estruendo. Cristales volaron, y un hombre vestido de forma desaliñada irrumpió en la sala. Tenía una mirada de desesperación y rabia en sus ojos. «Lucas, eres el único que puede salvarnos», gritó, dirigiéndose directamente al niño. Sofía sintió que se le helaba la sangre. «¿Salvarnos? ¿De qué estaba hablando?» Lucas, asustado y confundido, miraba a su alrededor. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblorosa. El extraño, sin perder tiempo, se acercó al niño. La tensión era palpable. «Hay algo que debes saber. Tu madre, ella no es quien dice ser. Ella está en peligro y tú eres la clave para todo». Las palabras resonaron en la habitación como un eco aterrador. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. Lucas, aún en estado de shock, miró a Sofía, buscando respuestas. ¿Qué está pasando? Misterios oscuros y secretos devastadores se amontonaban en la atmósfera pesada. El hombre desaliñado continuó: «Si no lo entiendes, todo podría perderse. Tu vida, Lucas, está ligada a un secreto que nadie quiere que sepas. Debes confiar en mí». La puerta principal se cerró de golpe. La tensión se apoderó del ambiente, y el aliento de todos se quedó atrapado en sus gargantas. Sofía sintió que todo se hacía más confuso. ¿Qué significaba todo esto? ¿A qué costo tendrían que ir en busca de la verdad? La vida de Lucas no solo estaba amenazada, la realidad misma estaba a punto de volverse una pesadilla. Sin embargo, en medio de ese caos, algo más se movía en la oscuridad. Otro grupo de hombres, ocultos en la penumbra del jardín, observaba la escena. Eran figuras familiares para Sofía. «¿Cómo se atreve a entrar aquí?», una voz resonó en la distancia. Sofía dio un paso hacia atrás. Los recuerdos de su pasado la golpearon con la fuerza de un huracán. Eran parte de su vida anterior, de los secretos que había dejado atrás. «Sofía», gritó uno de ellos, «vine a buscarte. No puedes escapar de lo que dejaste atrás». Y con eso, todo se volvió más complejo. Los hombres en la habitación miraron a Sofía, con confusión en los rostros. «¿Cómo es posible que los reconozcas?», preguntó uno de ellos. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba aún más. La vida que había querido dejar atrás regresaba con la fuerza de un tsunami. Lucas estaba en el medio, y su padre aún yacía en el suelo. Todo estaba en juego. A medida que los hombres se acercaban, el dolor de la elección y el pasado se hacía cada vez más profundo. Sofía se dio cuenta de que este no era solo un momento de lucha.
era una encrucijada de su vida. Mientras el zumbido del conflicto llenaba la habitación, la verdad se convirtió en un arma de doble filo. Sofía sabía que tendría que decidir rápidamente. ¿En quién podría confiar? La oscuridad se volvía más densa, y los ecos del pasado prometían volver a cazarla. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podía realmente proteger a Lucas y encontrar una manera de salir de este caos antes de que todo estallara? Todo lo que había creído saber estaba a punto de desmoronarse. Mientras las sombras avanzaban y el ambiente se tornaba cada vez más tenso, el hombre desaliñado que había irrumpido en la sala comenzó a hablar con prisa. «Lucas, debes escucharme. Tu madre está en grave peligro. Necesitamos tu ayuda y es fundamental que actúes rápido». Sofía sentía que todo se desmoronaba. ¿Qué relación tenía este extraño con Lucas? ¿Por qué había mencionado a su madre? El pasado que había intentado dejar atrás se presentaba una vez más en un contexto que nunca habría imaginado. Lucas, con lágrimas en los ojos, miraba al extraño, asustado y confundido. «¿Quién eres? ¿Qué sabes de mi madre?» El hombre se acercó un paso, su mirada llena de ansiedad. «Tu madre, Lucas, ella no es una simple madre. Ella es parte de un juego más grande, un legado que está a punto de caerse a pedazos. Tu vida y la suya están conectadas a algo mucho más oscuro de lo que imaginas». La habitación se llenó de un silencio sepulcral. Sofía se quedó sin aliento. ¿Qué estaba diciendo? La casual resistencia de Lucas se desvanecía a medida que se daba cuenta de que su mundo no era lo que parecía. «Debemos salir de aquí», murmuró Sofía, con el temor paralizándola. Pero antes de que pudiera formular un plan, una explosión retumbó desde el exterior. Las ventanas temblaron y un estruendo sacudió la mansión. Sofía se agachó, cubriendo a Lucas con su cuerpo. Adrenalina pura inundó sus venas. «¿Qué fue eso?», gritó, mirando hacia la puerta principal. El caos había llegado a su puerta, y en ese momento todo lo que sabían se volvió frágil. Los hombres en trajes oscuros comenzaron a agitarse, mirando hacia la entrada. «Es un ataque», exclamó uno de ellos, deformando el miedo en sus rostros. Sofía sintió un temor abrumador. Se preguntaba si estarían siendo perseguidos por más enemigos. Y lo peor, su instinto le decía que ni. Supo que la vida de Lucas corría peligro. «Lucas, ven aquí», gritó, intentando llevárselo con ella, pero se quedó parado, sujeta a lo que acababa de escuchar. Un grito provenía del interior del grupo. Parecía que sabían algo que no estaba claro. «Es él, es el heredero», uno de los nuevos intrusos bramó, apuntando a Lucas. Las palabras parecían deslizarse como cuchillos, abriendo una herida que nunca había sentido. «No lo toquen», Sofía gritó. Su voz llena de desesperación. Y en medio de este caos electrizante, un segundo hombre próximo a Lucas comenzó a reírse. Con una risa fría y cruel, dijo: «¿De verdad creías que podrías esconderlo? El destino de Lucas ya estaba sellado. Ha llegado el momento de que asuma su lugar». Sofía sintió como si el mundo se cernía sobre su cabeza. Lucas en ese instante retrocedió. «¿De qué estás hablando?». Su rostro, antes lleno de valentía, se transformó en una mezcla de horror y confusión. «Tú no sabes. ¿No sabes? Tu madre es una traidora», gritó el hombre, dejando caer una bomba que hizo volar por los aires la realidad de Lucas. «Ella planeaba deshacerse de ti. No eres solo un niño. Eres la clave para un imperio. Y ella ha estado usando tu vida como una moneda de cambio». El aire se volvió denso y pesado. Sofía, incapaz de procesar la magnitud de esa revelación, sintió que su corazón se detenía. Cada palabra producía una reverberación en su mente. ¿Era cierto? ¿Lucas era un peón en un juego mucho más grande?
El pequeño miraba a Sofía, buscando respuestas, su mirada inquieta reflejando la enorme incertidumbre. Un nuevo grupo de hombres se asomó por la puerta principal. Eran los que Sofía había conocido en su pasado, figuras que creía haber dejado atrás para siempre. Sofía, vimos los informes de ataque. Tú y Lucas están en un lío mayor de lo que imaginan. De repente, todo lo que habían creído saber se convertía en un laberinto de verdades desgarradoras. Sofía se encontraba en el centro de una tormenta, con lealtades y secretos destapándose ante sus ojos. La pregunta ahora era, ¿podrían salir de todo eso antes de que se desatara un verdadero infierno? El futuro de Lucas y su propia redención pendía de un hilo, y las respuestas aún permanecían en las sombras. Mientras las sombras avanzaban y el ambiente se tornaba cada vez más tenso, el hombre desaliñado que había irrumpido en la sala comenzó a hablar con prisa. «Lucas, debes escucharme. Tu madre está en grave peligro. Necesitamos tu ayuda, y es fundamental que actúes rápido». Sofía sentía que todo se desmoronaba. ¿Qué relación tenía este extraño con Lucas? ¿Por qué había mencionado a su madre? El pasado que había intentado dejar atrás se presentaba una vez más en un contexto que nunca habría imaginado. Lucas, con lágrimas en los ojos, miraba al extraño, asustado y confundido. «¿Quién eres? ¿Qué sabes de mi madre?» El hombre se acercó un paso, su mirada llena de ansiedad. «Tu madre, Lucas, ella no es una simple madre. Ella es parte de un juego más grande. Un legado que está a punto de caerse a pedazos. Tu vida y la suya están conectadas a algo mucho más oscuro de lo que imaginas». La habitación se llenó de un silencio sepulcral. Sofía se quedó sin aliento. ¿Qué estaba diciendo? La casual resistencia de Lucas se desvanecía a medida que se daba cuenta de que su mundo no era lo que parecía. «Debemos salir de aquí», murmuró Sofía, con el temor paralizándola. Pero antes de que pudiera formular un plan, una explosión retumbó desde el exterior. Las ventanas temblaron y un estruendo sacudió la mansión. Sofía se agachó, cubriendo a Lucas con su cuerpo. Adrenalina pura inundó sus venas. «¿Qué fue eso?», gritó, mirando hacia la puerta principal. El caos había llegado a su puerta, y en ese momento todo lo que sabían se volvió frágil. Los hombres en trajes oscuros comenzaron a agitarse mirando hacia la entrada. «¡Es un ataque!», exclamó uno de ellos, deformando el miedo en sus rostros. Sofía sintió un temor abrumador. Se preguntaba si estarían siendo perseguidos por más enemigos, y lo peor, su instinto le decía que ni siquiera podían confiar entre ellos. Pero antes de que pudieran reaccionar, la puerta principal se estremeció violentamente y un grupo de hombres armados irrumpió en la mansión. Eran fuertes, decididos, como sombras salidas del infierno. Las armas en sus manos brillaban peligrosamente. «Nadie se mueva», gritó el líder, su voz resonando como un trueno. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las miradas se cruzaron, y en un instante supo que la vida de Lucas corría peligro. «Lucas, ven aquí», gritó, intentando llevárselo con ella, pero él se quedó parado, sujeta a lo que acababa de escuchar. Un grito provenía del interior del grupo. Parecía que sabían algo que no estaba claro. «Es él, es el heredero», uno de los nuevos intrusos bramó, apuntando a Lucas. Las palabras parecían deslizarse como cuchillos, abriendo una herida que nunca había sentido. «No lo toquen», Sofía gritó, su voz llena de desesperación. Y en medio de este caos electrizante, un segundo hombre próximo a Lucas comenzó a reírse. Con una risa fría y cruel, dijo: «¿De verdad creías que podrías esconderlo? El destino de Lucas ya estaba sellado. Ha llegado el momento de que asuma su lugar». Sofía sintió como si el mundo se cernía sobre su cabeza.
Lucas en ese instante retrocedió. ¿De qué estás hablando? Su rostro, antes lleno de valentía, se transformó en una mezcla de horror y confusión. Tú no sabes. ¿No sabes? Tu madre es una traidora, gritó el hombre, dejando caer una bomba que hizo volar por los aires la realidad de Lucas. Ella planeaba deshacerse de ti. No eres solo un niño, eres la clave para un imperio. Y ella ha estado usando tu vida como una moneda de cambio. El aire se volvió denso y pesado. Sofía, incapaz de procesar la magnitud de esa revelación, sintió que su corazón se detenía. Cada palabra producía una reverberación en su mente. ¿Era cierto? ¿Lucas era un peón en un juego mucho más grande? El pequeño miraba a Sofía buscando respuestas, su mirada inquieta reflejando la enorme incertidumbre. Un nuevo grupo de hombres se asomó por la puerta principal. Eran los que Sofía había conocido en su pasado, figuras que creía haber dejado atrás para siempre. Sofía, vimos los informes de ataque. Tú y Lucas están en un lío mayor de lo que imaginan. De repente, todo lo que habían creído saber se convertía en un laberinto de verdades desgarradoras. Sofía se encontraba en el centro de una tormenta, con lealtades y secretos destapándose ante sus ojos. La pregunta ahora era, ¿podrían salir de todo eso antes de que se desatara un verdadero infierno? El futuro de Lucas y su propia redención pendía de un hilo, y las respuestas aún permanecían en las sombras. Justo cuando pensaban que nada podría empeorar, una figura conocida apareció entre las sombras. Era un rostro que Sofía nunca hubiera pensado ver allí, envolviendo a todos en un silencio helado. Era la madre de Lucas, su figura esbelta surgiendo con una mirada gélida. «¡Basta!», gritó, como si el tiempo se detuviera. ¿Creíste que iba a dejarte escapar tan fácilmente, hijo? El impacto fue devastador. Lucas, recobrado del shock, se quedó sin palabras. «Mamá, ¿tú estás con ellos?» La incredulidad estalló en su voz. Ella confesó: He estado protegiéndote de todo esto, Lucas. Todo ha sido un plan para garantizar tu seguridad. Pero ahora es tiempo de que asumas tu verdadero papel». La revelación hizo arder en el pecho de Sofía. El mundo se desmoronaba. Lucas, el niño que había estado cuidando, el niño que pensaba que era inocente, era nada menos que una pieza de ajedrez en un juego de poder. Pero, mientras todos procesaban la traición, un nuevo estruendo resonó desde fuera. La casa comenzó a temblar, y las paredes crujieron. Era como si el mismo edificio estuviera gritando. Las luces parpadearon y se fueron, cubriendo todo en la oscuridad. En un instante, la verdad, los secretos yanqui de la lealtad, parecían un juego ineludible. Con un grito de horror, Sofía se preguntó si habría alguna forma de salir de tal locura. «¿Qué vamos a hacer ahora?», murmuró, mientras la realidad se desvanecía en una niebla de caos, dejando a Lucas atrapado en el centro. ¿Era realmente el heredero de un imperio de sombras? La incertidumbre calaba hondo, y mientras la noche se desataba, los ecos de la traición resonaban en cada rincón de la mansión. Mientras las sombras avanzaban y el ambiente se tornaba cada vez más tenso, el hombre desaliñado que había irrumpido en la sala comenzó a hablar con prisa. «Lucas, debes escucharme. Tu madre está en grave peligro. Necesitamos tu ayuda, y es fundamental que actúes rápido». Sofía sentía que todo se desmoronaba. ¿Qué relación tenía este extraño con Lucas? ¿Por qué había mencionado a su madre? El pasado que había intentado dejar atrás se presentaba una vez más en un contexto que nunca habría imaginado. Lucas, con lágrimas en los ojos, miraba al extraño, asustado y confundido. «¿Quién eres? ¿Qué sabes de mi madre?». El hombre se acercó un paso, su mirada llena de ansiedad. «Tu madre, Lucas, ella no es una simple madre. Ella es parte de un juego más grande, un legado que está a punto de caerse a pedazos. Tu vida y la suya
están conectadas a algo mucho más oscuro de lo que imaginas. La habitación se llenó de un silencio sepulcral. Sofía se quedó sin aliento. ¿Qué estaba diciendo? La casual resistencia de Lucas se desvanecía a medida que se daba cuenta de que su mundo no era lo que parecía. «Debemos salir de aquí», murmuró Sofía, con el temor paralizándola. Pero antes de que pudiera formular un plan, una explosión retumbó desde el exterior. Las ventanas temblaron y un estruendo sacudió la mansión. Sofía se agachó, cubriendo a Lucas con su cuerpo. Adrenalina pura inundó sus venas. «¿Qué fue eso?», gritó, mirando hacia la puerta principal. El caos había llegado a su puerta, y en ese momento todo lo que sabían se volvió frágil. Los hombres en trajes oscuros comenzaron a agitarse, mirando hacia la entrada. «Es un ataque», exclamó uno de ellos, deformando el miedo en sus rostros. Sofía sintió un temor abrumador. Se preguntaba si estarían siendo perseguidos por más enemigos, y lo peor, su instinto le decía que ni siquiera podían confiar entre ellos. Pero antes de que pudieran reaccionar, la puerta principal se estremeció violentamente, y un grupo de hombres armados irrumpió en la mansión. Eran fuertes, decididos, como sombras salidas del infierno. Las armas en sus manos brillaban peligrosamente. «Nadie se mueva», gritó el líder, su voz resonando como un trueno. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las miradas se cruzaron, y en un instante supo que la vida de Lucas corría peligro. «Lucas, ven aquí», gritó, intentando llevárselo con ella. Pero él se quedó parado, sujeta a lo que acababa de escuchar. Un grito provenía del interior del grupo. Parecía que sabían algo que no estaba claro. «Es él, es el heredero». Uno de los nuevos intrusos bramó, apuntando a Lucas. Las palabras parecían deslizarse como cuchillos, abriendo una herida que nunca había sentido. «No lo toquen», Sofía gritó, su voz llena de desesperación. Y en medio de este caos electrizante, Western of God and Serve Revelation, un segundo hombre, próximo a Lucas, comenzó a reírse. Con una risa fría y cruel, dijo, «¿De verdad creías que podrías esconderlo? El destino de Lucas ya estaba sellado. Ha llegado el momento de que asuma su lugar». Sofía sintió como si el mundo se cernía sobre su cabeza. Lucas, en ese instante, retrocedió. «¿De qué estás hablando?». Su rostro, antes lleno de valentía, se transformó en una mezcla de horror y confusión. «Tú no sabes. ¿No sabes? Tu madre es una traidora», gritó el hombre, dejando caer una bomba que hizo volar por los aires la realidad de Lucas. «Ella planeaba deshacerse de ti. No eres solo un niño, eres la clave para un imperio. Y ella ha estado usando tu vida como una moneda de cambio». El aire se volvió denso y pesado. Sofía, incapaz de procesar la magnitud de esa revelación, sintió que su corazón se detenía. Cada palabra producía una reverberación en su mente. ¿Era cierto? ¿Lucas era un peón en un juego mucho más grande? El pequeño miraba a Sofía, buscando respuestas, su mirada inquieta reflejando la enorme incertidumbre. Un nuevo grupo de hombres se asomó por la puerta principal. Eran los que Sofía había conocido en su pasado, figuras que creía haber dejado atrás para siempre. «Sofía, vimos los informes de ataque. Tú y Lucas están en un lío mayor de lo que imaginan». De repente, todo lo que habían creído saber se convertía en un laberinto de verdades desgarradoras. Sofía se encontraba en el centro de una tormenta, que en lealtades y secretos destapándose ante sus ojos. La pregunta ahora era, ¿podrían salir de todo eso antes de que se desatara un verdadero infierno? El futuro de Lucas y su propia redención pendía de un hilo, y las respuestas aún permanecían en las sombras.
Justo cuando pensaban que nada podría empeorar, una figura conocida apareció entre las sombras. Era un rostro que Sofía nunca hubiera pensado ver allí, envolviendo a todos en un silencio helado. Era la madre de Lucas, su figura esbelta surgiendo con una mirada gélida. «¡Basta!», gritó, como si el tiempo se detuviera. «¿Creíste que iba a dejarte escapar tan fácilmente, hijo?». El impacto fue devastador. Lucas, recobrado del shock, se quedó sin palabras. «Mamá, ¿tú estás con ellos?». La incredulidad estalló en su voz. Ella confesó: «He estado protegiéndote de todo esto, Lucas. Todo ha sido un plan para garantizar tu seguridad. Pero ahora es tiempo de que asumas tu verdadero papel». La revelación hizo arder en el pecho de Sofía. El mundo se desmoronaba. Lucas, el niño que había estado cuidando, el niño que pensaba que era inocente, era nada menos que una pieza de ajedrez en un juego de poder. Pero, mientras todos procesaban la traición, un nuevo estruendo resonó desde fuera. La casa comenzó a temblar y las paredes crujieron. Era como si el mismo edificio estuviera gritando. Las luces parpadearon y se fueron, cubriendo todo en la oscuridad. En un instante, la verdad, los secretos yanqui de la lealtad, parecían un juego ineludible. Con un grito de horror, Sofía se preguntó si habría alguna forma de salir de tal locura. «¿Qué vamos a hacer ahora?», murmuró, mientras la realidad se desvanecía en una niebla de caos, dejando a Lucas atrapado en el centro. ¿Era realmente el heredero de un imperio de sombras? La incertidumbre calaba hondo, y mientras la noche se desataba, los ecos de la traición resonaban en cada rincón de la mansión. Y justo en ese instante de caos, una voz familiar resonó en el aire frío. La figura de un hombre, cubierta por la oscuridad, apareció de la nada. «Lucas, tienes que conocer la verdad sobre tu madre y sobre ti mismo». Era un ex compañero de la infancia de Sofía, alguien de quien había logrado distanciarse en su vida anterior. Un hombre que había sido un joven prometedor, pero que a todas luces había caído en malas compañías. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Sofía, sintiendo cómo el terror se apoderaba de ella. Él avanzó, su rostro marcado por la desesperación. «Tienes que entender que ella no está aquí para protegerte, sino para controlarte. Lo que te han contado es solo una parte de la historia». Lucas miró al hombre, perdido entre tanto dolor y desesperanza. «¿Qué quieres decir?», insistió, sus ojos expandiéndose ante la noticia. «No puede ser verdad». Pero el extraño solo continuó: «Eres la pieza clave en un juego de poder que decidieron que no debía ser tu carga. Te han manipulado, Lucas. Ellos quieren usar tus habilidades. Y todo este ataque es solo el comienzo». Mientras el ambiente se cargaba de tensión, Sofía sentía que sus lazos, tanto con Lucas como con el pasado, estaban a punto de romperse. Un fuerte crujido resonó y otra explosión tuvo lugar, haciendo temblar los cimientos de la mansión. La escena se tornó caótica de nuevo. «Salgan todos de aquí», gritó el hombre. «Están a tiempo de escapar. Le traen la verdad antes de que sea demasiado tarde». «¿Y ahora qué?». La pregunta flotaba en el aire. Lucas, aún incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo, miró a su madre y luego a Sofía, sintiendo que todas las certezas se desmoronaban. La rabia y confusión hicieron eco entre los presentes. Estaban atrapados en un ciclo de traiciones, secretos y manipulaciones. El futuro ya no era claro, y cada segundo se sentía como un último adiós a la inocencia. Sofía supo que ya no había vuelta atrás.
que cada decisión que tomaran a partir de aquel momento podría cambiarlo todo. El destino de Lucas, de ella y de todos los involucrados se encontraba en una línea frágil. ¿Podrían realmente escapar de la vorágine que se había desatado en sus vidas? ¿O era ya demasiado tarde para encontrar el camino hacia la verdad? Lucas estaba paralizado, se hollara alternando entre la madre y el hombre desaliñado. O caos se desenrolaba alrededor, un turbillón de confusión y terror. Él precisaba entender. «Madre, ¿es verdad? ¿Vosé sabía de todo esto?» Las palabras mal salieron de la boca de él, como si la realidad estuviese desmoronando a cada segundo. «Lucas, escucha», comenzó Amai, su voz tremendo. Mas antes que pudiese concluir, un estrondo intenso ressoou do lado de fora. As paredes da mansão vibraron y el chão pareceu-se abrir sob seus pés. Sofía segurou Lucas com força, seus olhos se arregalando. «Não, o que foi isso?» Ela gritou, olhando para a porta que agora tremia. O som de vidros quebrando ecoou, e uma fumaça espessa começou a entrar pela janela estilhaçada. «Temos que ir», disse o homem desalinhado, seu tom firme, quase desesperado. «Eles estão vindo atrás de vocês». Ele lançou um olhar penetrante para a mãe de Lucas, como se a responsabilizasse por tudo. Sofia, em choque, não sabia se podia confiar em ninguém ali. Lucas estava em estado de pânico. «Mãe, por favor, o que você está escondendo de mim?» Sua voz tremia, e ele se afastou, procurando alguma verdade no rosto dela. Mas o que ele encontrou foram apenas mentiras e desespero. «Lucas, você é muito mais importante do que imagina. O que está acontecendo agora, isso é apenas o começo». A mãe, sem mais espaço para erros, decidiu que precisava ser honesta. Seu avô, ele estava planejando tudo. Você deve estar ciente de seu verdadeiro legado. Eles querem que você assuma o controle, mas eu queria proteger você. Antes que Lucas pudesse processar suas palavras, um grupo de homens armados apareceu, invadindo a sala de estar como uma onda de violência. «É ele!» gritou um deles, apontando diretamente para Lucas. A tensão era palpável. «Não! Não toquem nele!» Sofia gritou, colocando-se na frente do menino. A adrenalina percorria suas veias, enquanto ela se preparava para lutar. Mas em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. O homem desalinhado, antes tão determinado, se virou e, com um fluxo de movimentos rápidos, puxou uma arma da cintura. «Desculpem, mas preciso garantir a sobrevivência de todos. Lucas, venha comigo». O tempo parecia desacelerar. Lucas olhou para a mãe, um pânico indescritível no olhar. «Você também está com ele?» Ele mal podia acreditar no que estava acontecendo. «Não, ele está mentindo, Lucas. Olhe para mim». A mãe gritava, mas seu apelo foi interrompido por uma série de tiros que ecoaram. A fumaça se espalhou, engolindo tudo em seu caminho. Sofia avançou, puxando Lucas para si, protegendo-o com seu corpo, enquanto os criminosos se dispersavam. Mas enquanto ela tentava avaliar a situação, sentiu um peso em seu coração. Um dos invasores havia caído no chão. Com um movimento brusco, o homem que antes havia se apresentado como protetor começou a rir. Uma risada baixa e sem emoção. «Você realmente acreditou que poderia escapar desta vez? Lucas é só uma peça nesse jogo». E então, no ápice da confusão, as palavras de Lucas atravessaram a sala. Você é meu tio?» A revelação de que o homem que estava ajudando-a, ou assim parecia, poderia ser parte de sua família desmoronou toda a lógica da situação. A realidade, até então líquida, solidificou-se em um bloco intransponível. Como ele se atrevia a ameaçar sua própria linhagem? Sofia sentiu um nó na garganta.
A vertigem da traição a deixou sem ar. Ela pensou que havia visto tudo, mas a cada segundo nesse inferno, uma nova camada de horror se desdobrava. E o que Lucas diria? Que relação ele tinha com aquele homem? Ele poderia confiar nele? Lucas, você precisa decidir agora. Estamos sendo caçados, e quem não se decidir não sairá vivo. O homem continuou, como se a decisão estivesse nas mãos do garoto, como se o futuro deles dependesse dele. Enquanto a verdade ficava mais complicada, Sofia queria entender. O mundo estava desmoronando, e com ele, suas crenças e seus vínculos. Ela olhou nos olhos de Lucas, e então tudo mudou. Uma explosão repentina soou de fora, fazendo as janelas estilhaçarem e uma onda de calor invadir o espaço. Ao mesmo tempo, uma parede desmoronou, revelando um túnel que levaria para fora. É isso! Temos que entrar! Gritou o homem, enquanto os gritos de alarme ecoavam pela casa. E então, no momento seguinte, Lucas, tendo seu futuro balançando em uma corda bamba, fez sua escolha. Ele se lançou em direção à escuridão, ainda incerto do que estava deixando para trás. Lucas, Sofia gritou. Mas o garoto, levando a incerteza contigo, desapareceu no túnel. No eco do estrondo e da fumaça, a única coisa que restou foi um silêncio pesado, carregado de perguntas sem respostas. E com isso, a verdadeira batalha estava apenas começando. Lucas estava paralisado, seu olhar alternando entre a mãe e o homem desalinhado. O caos se desenrolava ao seu redor, um turbilhão de confusão e terror. Ele precisava entender. Mãe, é verdade? Você sabia de tudo isso? As palavras mal saíram da boca dele, como se a realidade estivesse se desmoronando a cada segundo. Lucas, escute, começou a mãe, sua voz tremendo. Mas antes que pudesse concluir, um estrondo intenso ressoou do lado de fora. As paredes da mansão vibraram, e o chão pareceu se abrir sob seus pés. Sofia segurou Lucas com força, seus olhos se arregalando. Não, o que foi isso? Ela gritou, olhando para a porta que agora tremia. O som de vidros quebrando ecoou, e uma fumaça espessa começou a entrar pela janela estilhaçada. Temos que ir, disse o homem desalinhado, seu tom firme, quase desesperado. Eles estão vindo atrás de vocês. Ele lançou um olhar penetrante para a mãe de Lucas, como se a responsabilizasse por tudo. Sofia, em choque, não sabia se podia confiar em ninguém ali. Lucas estava em estado de pânico. Mãe, por favor, o que você está escondendo de mim? Sua voz tremia, e ele se afastou, procurando alguma verdade no rosto dela. Mas o que ele encontrou foram apenas mentiras e desespero. Lucas, você é muito mais importante do que imagina. O que está acontecendo agora? Isso é apenas o começo. A mãe, sem mais espaço para erros, decidiu que precisava ser honesta. Seu avô, ele estava planejando tudo. Você deve estar ciente de seu verdadeiro legado. Eles querem que você assuma o controle, mas eu queria proteger você. Antes que Lucas pudesse processar suas palavras, um grupo de homens armados apareceu, invadindo a sala de estar como uma onda de violência. É ele! Gritou um deles, apontando diretamente para Lucas. A tensão era palpável. Não, não toquem nele! Sofia gritou, colocando-se na frente do menino. A adrenalina percorria suas veias, enquanto ela se preparava para lutar. Mas, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. O homem desalinhado, antes tão determinado, se virou e, com um fluxo de movimentos rápidos, puxou uma arma da cintura. Desculpem, mas preciso garantir a sobrevivência de todos. Lucas, venha comigo. O tempo parecia desacelerar,
Lucas olhou para a mãe, um pânico indescritível no olhar. Você também está com ele? Ele mal podia acreditar no que estava acontecendo. Não, ele está mentindo, Lucas. Olhe para mim. A mãe gritava, mas seu apelo foi interrompido por uma série de tiros que ecoaram. A fumaça se espalhou, engolindo tudo em seu caminho. Sofia avançou, puxando Lucas para si, protegendo-o com seu corpo, enquanto os criminosos se dispersavam. Mas enquanto ela tentava avaliar a situação, sentiu um peso em seu coração. Um dos invasores havia caído no chão. Com um movimento brusco, o homem que antes havia se apresentado como protetor começou a rir, uma risada baixa e sem emoção. Você realmente acreditou que poderia escapar desta vez. Lucas é só uma peça nesse jogo. E então, no ápice da confusão, as palavras de Lucas atravessaram a sala. Você é meu tio? A revelação de que o homem que estava ajudando-a, ou assim parecia, poderia ser parte de sua família, desmoronou toda a lógica da situação. A realidade, até então líquida, solidificou-se em um bloco intransponível. Como ele se atrevia a ameaçar sua própria linhagem? Sofia sentiu um nó na garganta. A vertigem da traição a deixou sem ar. Ela pensou que havia visto tudo, mas a cada segundo nesse inferno, uma nova camada de horror se desdobrava. E o que Lucas diria? Que relação ele tinha com aquele homem? Ele poderia confiar nele? Lucas, você precisa decidir agora. Estamos sendo caçados, e quem não se decidir não sairá vivo. O homem continuou, como se a decisão estivesse nas mãos do garoto, como se o futuro deles dependesse dele. Enquanto a verdade ficava mais complicada, Sofia queria entender. O mundo estava desmoronando, e com ele, suas crenças e seus vínculos. Olhou nos olhos de Lucas e então tudo mudou. Uma explosão repentina soou de fora, fazendo as janelas estilhaçarem e uma onda de calor invadir o espaço. Ao mesmo tempo, uma parede desmoronou, revelando um túnel que levaria para fora. É isso, temos que entrar! Gritou o homem, enquanto os gritos de alarme ecoavam pela casa. E então, no momento seguinte, Lucas, tendo seu futuro balançando em uma corda bamba, fez sua escolha. Ele se lançou em direção à escuridão, ainda incerto do que estava deixando para trás. Lucas, Sofia gritou, mas o garoto, levando a incerteza consigo, desapareceu no túnel. No eco do estrondo e da fumaça, a única coisa que restou foi um silêncio pesado, carregado de perguntas sem respostas. E com isso, a verdadeira batalha estava apenas começando.